Muchachos, hoy en día todo el mundo habla de una nueva derecha en Colombia que se está formando, se está empezando a moldear una nueva vertiente ideológica y nadie se ha puesto en la tarea de entender la historia de cómo nace y de cómo llega al mundo, porque es una nueva derecha a nivel mundial, pero que cada país ha venido implementándola de acuerdo a sus necesidades. Y para poder entender eso debemos viajar en el tiempo, debemos entender desde la historia del liberalismo, porque muchachos, es importante entender que el liberalismo es la base tanto de la derecha como de la izquierda. Entonces, si nos ponemos a mirar la historia, el liberalismo nació como una antítesis a las monarquías y al autoritarismo. Hablamos de los siglos XVII y XVIII. El liberalismo nace con la intención de que los individuos puedan ser libres, de que no tengamos que mirar hacia arriba a un monarca que se proclama como enviado de Dios y en el cual la iglesia también está muy involucrada y socava todas esas libertades individuales. Lo que estaba buscando el liberalismo es que cada individuo tenga un entorno en el cual pueda ejercer sus, sus convicciones sin que haya algo que se lo niegue. Es decir, que en ese tiempo todo el mundo debía seguir un lineamiento o una moral, hablemos, cristiana, y no se podía pensar distinto, porque si tú pensabas distinto, te podían acusar de herejía o te podían acusar de ser brujo, de ser hechicero, de ir en contra de la moral cristiana. Entonces, es en ese momento que empieza a ejercerse un movimiento liberal que buscaba, pues, que el individuo también pudiera encontrar lo que es la ilustración, que pudiera estudiar, entender entender por lo menos las matemáticas, en el cual en esas épocas solo se podía estudiar para ser sacerdote o para ser guerrero, llamémoslo así, y también por ahí un poco o muchos para ser abogados. Era como las únicas materias que se podían estudiar y el liberalismo buscaba que pudiéramos empezar a estudiar la astronomía, la geometría, las matemáticas, las lenguas y poder entender que el mundo era distinto. Y ahí es donde nace el liberalismo. Entonces, ¿qué pasó con el liberalismo? Que cuando se acabaron las monarquías, nació las repúblicas, el liberalismo se empezó a dormir, se empezó a quedar atrás, el liberalismo como que se empezó a relajar, ¿no? A pensar que ya todo estaba hecho, que se había cumplido su misión, pero no se dieron cuenta que pues la después de acabar con las monarquías, ese autoritarismo quedó una sensación de autoritarismo y empieza a nacer lo que conocemos como el comunismo, ¿cierto? Ese comunismo proclamaba y entendía que el liberalismo se estaba quedando atrás y que no estaba tampoco satisfaciendo las necesidades de la gente, porque el liberalismo no puede ser completamente liberal, de una u otra manera necesita entender que, como dicen por ahí, el, el capitalismo tiene la virtud de repartir bendiciones de manera desigual y el comunismo nace con la virtud
de, de que todos somos iguales, de que hay que, hablamos de hay que cambiar la cultura por medio primero de la estructura y la superestructura. Entonces debemos cambiar toda la estructura para que esa superestructura también cambie. Entonces debemos empezar a proclamar una ingeniería social en la cual van a ser un nuevo hombre, ¿cierto? Un hombre social, un hombre igualitario, en el que todos somos iguales y que no hay diferencias económicas. Ahí es donde nace el comunismo. Entonces, dentro del liberalismo habíamos entendido que el mercado, el mercado era, o los medios de producción pertenecían a las personas, a los privados. Y en el comunismo se hablaba de que los medios de producción iban a ser o iban a pertenecer al proletariado. ¿Cierto? Era como esa lucha de entender como un poscapitalismo. Se entendía Marx que el comunismo era un poscapitalismo, de que el capitalismo no estaba solucionando todas las necesidades, entonces que debíamos agarrar todos los medios de producción para que fueran o pertenecieran al proletariado. Pero al mismo tiempo esto ocultaba un autoritarismo muy grande, porque cuando estas personas empezaron a llegar al poder, se empezó a ver que para poder conseguir esa hegemonía cultural se debían socavar las libertades individuales. Y el liberalismo se quedó corto, el liberalismo se quedó dormido y no se dio cuenta de que llegaban estos dos monstruos a la historia, lo que es el comunismo y posteriormente al comunismo lo que es el nacionalsocialismo, que son primos hermanos. Entonces el nacionalsocialismo también buscaba un Estado también autoritario, un Estado todopoderoso. Entonces por eso para mí el comunismo y el nacionalsocialismo son primos hermanos. Ellos se miran para atrás y se ven, son primos hermanos, nacen de lo mismo, un Estado que va a socavar las libertades individuales. Y el mundo se quedó en esto, en el comunismo y el nacionalsocialismo. Entonces ustedes ahí se dan cuenta que el liberalismo se quedó completamente atrás, se quedó atrás, no se dio cuenta de estos dos monstruos que llegaron. Entonces cuando nace el comunismo y nace el nacionalsocialismo, empezamos a ver que ambos vienen del liberalismo, de la base del liberalismo. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, por lo menos, la historia nos demuestra que después de que se acabó esta guerra o la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, quedamos en que nadie quería saber de los nazis y nadie quería saber del comunismo. Eran ideas que habían quedado como ya en el pasado, pero que dejó una sensación de que el Estado debía ser todavía más grande, ¿sí? Dejó esa sensación todo esto. El nacionalsocialismo y el comunismo dejaron la sensación de que el Estado debía ser grande, debía controlar a la sociedad. Entonces nace, o bueno, nace después de esto lo que conocemos como el progresismo y nace por el otro lado el liberalismo de mercado, en el cual empiezan a ser, o como conocemos nosotros ya hoy en día, la izquierda y la derecha, que vuelven y toman al liberalismo como base y se cambian de nombre. Entonces, por lo menos ya no se llama comunismo porque en esa época sonaba muy mal. Entonces se cambian el nombre a socialismo, ¿sí? Se cambian el nombre y el nacionalsocialismo también se cambia o se reencaucha y se cambia el nombre como conservadores, ¿sí? El conservadurismo. Y empieza esta batalla, seguimos en esta batalla cultural de los conservadores contra los liberales y sigue esta batalla a lo largo de la historia. Y de aquí podemos ya empezar a ver que nace lo que es la izquierda y la derecha.
¿cierto? Yo lo veo desde ese punto de vista y he mirado que para entenderlo más fácil ha sido así, pues entender desde el punto de vista histórico, desde el marco de vista, desde el marco histórico, poder entender la evolución de todo esto, en lo que nos lleva o a dónde vamos al día de hoy. Entonces, como el socialismo, la gente se empezó también a dar cuenta que era lo mismo, entonces cambiaron el nombre y se cambiaron a socialdemócratas y de socialdemócratas se cambiaron a progresistas, que es paleoliberales. Aquí en esta imagen, ahí yo les voy mostrando las imágenes como para que podamos ir entendiendo. Y en el lado conservador, entonces encontramos los conservadores que nace la derecha, nace una derecha conservadora que viene, todavía vuelven y retoman de la primera época de las monarquías un poquito y vienen amarradas con la iglesia, ¿cierto? Entonces que no, que la familia y sí, la iglesia ahí sí, metida, la iglesia ahí metida siempre. Entonces socava esas libertades individuales también. Volvemos al pasado, ¿sí ven? O sea, la historia va avanzando, pero es como si todos esos fantasmas del pasado volvieran al presente y cambiaran de nombre y cambiaran su estrategia para poder continuar exactamente en las mismas luchas de siempre. ¿Qué pasa? Que después de las luchas de los liberales y los conservadores, por lo menos en Colombia, ya nace lo que conocemos como el progresismo, que es vuelven y se cambian el nombre, y en los conservadores ya se cambian a lo que conocemos como una derecha democrática, una centro derecha, y al otro lado pues encontramos una centro izquierda, pero que tiene diferentes variantes, ¿no? Entonces en el progresismo encontramos progresistas que son y que creen en el que todos somos iguales y que todos debemos estar iguales y sus bases vienen de donde venimos mirando, ¿sí? De Marx. Entonces que hay que generar una ingeniería social para cambiar y crear un nuevo hombre que sea igual y que todos vamos a pensar igual y que tú y yo que estamos aquí vamos a ser igualitos y vamos a pensar lo mismo y vamos a querer lo mismo. Entonces, en el fondo siempre vienen con todas estas ideas del pasado. Entonces, hay progresistas que son con una tendencia a lo mismo, a que todos debemos ser iguales, y hay progresistas también que son liberales, unos progresistas que creen en las libertades individuales y en el lado de la derecha también encontramos una derecha democrática que también cree en un poco más en los derechos individuales, libertades individuales, y encontramos una derecha que no que cree que debemos todavía ser como el status quo, ¿no? Esa derecha conservadora. Entonces ahí encontramos diferentes variantes, ¿no? De la derecha y de la izquierda, pero vamos hacia lo mismo. Entonces aquí ya encontramos lo que empiezan a hacer lo que es una nueva derecha. ¿Por qué nace? Porque el progresismo en estos momentos se encuentra ganando la batalla cultural, ¿no? Nos encontramos en medio de una batalla cultural. Pues ya no vamos a las armas, ya no nos matamos entre nosotros por pensar distinto, pero podría volver a suceder porque la historia siempre nos enseña que puede volver a pasar. Entonces, esta nueva derecha van haciendo y los vamos conociendo como libertarios o anarcocapitalistas. Es una combinación ahí. Entonces, también tienen ideas liberales, pero en cada país estamos viendo que van a combatir el progresismo de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a cómo esté el progresismo en su país, ¿cierto? Es importante entender eso. Por lo menos en Estados Unidos, estos libertarios nacen porque Estados Unidos viene también con unas raíces de nacionalismo, pero al mismo tiempo se alían con la iglesia, vuelven y se alían con la iglesia y por eso vemos por lo menos con Donald Trump que toma el poder, pero que tiene mucho apoyo de las iglesias evangélicas, cristianas, católicas, toda la religión en sí del cristianismo apoyando y queriendo volver a llegar al poder para poder cambiar leyes que consideran ellos que se han
han degenerado a la sociedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, en Estados Unidos pasa eso, en algunos países de Europa se ha venido adaptando y en Latinoamérica también hemos venido viendo una nueva derecha de acuerdo también, como les digo, de acuerdo a cómo esté la batalla cultural en el momento. Por lo menos ya encontramos con Javier Milei que pues venían de una serie de gobiernos progresistas o de izquierda que venían, la verdad, acabando con la economía del país. Entonces nace esta batalla cultural en Argentina y nacen estos libertarios, ¿no? Y bueno, pues mi ley no sé, no lo he visto tan cerca a la iglesia, pero por lo menos en Estados Unidos sí están muy cerca y muy arraigados con la iglesia. Y hay un autor muy interesante, o hay dos autores que me gustaría que ustedes los leyeran, como para ir entendiendo un poco más esto. Por lo menos hay un libro que se llama La Nueva Derecha de Antonella Martí, muy bueno, pues nos explica desde un punto de vista muy crítico. De pronto, si tú eres una persona muy religiosa y te molesta que hablen mal de tu religión, pues no te lo recomiendo, no lo leas. Pero si eres una persona más abierta, sí, de mente, que no le afecta, aunque seas, digamos, cristiano católico, eres más liberal, es interesante que lo leas. Antonella Martí, La Nueva Derecha. Y hay otro libro también muy interesante que se llama La Batalla Cultural de Agustín Laje. En este libro de Agustín Laje es interesante porque él nos habla de una nueva derecha, pero eh, que no esté arraigada o que no esté aliada con la iglesia. Le habla de una nueva derecha que esté separada de la iglesia porque entiende que cuando la iglesia se mezcla en la política, socava muchas libertades. Entonces Agustín Laje nos habla de que deben hacer una nueva derecha, pero que no esté tan arraigada con la iglesia que, para permitir que se puedan crear políticas más liberales. De esto nos habla ese libro. Es muy interesante también y espero que lo puedan leer. El uno, el de Antonella Martí es más crítico y el de Agustín Laje ya es más buscando que podamos encontrar esa nueva derecha. Entonces en Colombia tenemos ya un candidato y para mí es Abelardo de las Priella. Abelardo incluso ya hizo un stream, por ahí ustedes pueden buscar en internet, y él ya hizo un stream con Agustín Laje. Y Agustín Laje lo apoyó y Agustín Laje también apoyó en Chile al presidente que acaba de, a Kast, que acabó de quedar, y él estuvo allá en la posesión de Kast, en Chile. Entonces vienen haciendo esta nueva derecha pero cada país como asimilándola distinto. Y esta nueva derecha va naciendo y se va creando para poder combatir el progresismo, que ha venido tomando mucha fuerza, pero que podemos ver que el mundo está cambiando, está girando a la derecha nuevamente. Y los libertarios están captando también muchos jóvenes que están cansados de que los quieran adoctrinar o sí, les quieran aplicar ingeniería social. Es que también hay un tema que a mí pues personalmente no me gusta y es que tú no puedes hablar ni con un libertario ni con un progresista porque generalmente pues ya tienen un culto, para mí tienen un culto, entonces te hacen lo que se llama la teoría de la cancelación. Si tú no eres o no piensas como ellos, te cancelan, simplemente no existes. Entonces yo creo que es interesante que podamos hablar con todo el mundo, independientemente de que yo no comparta esas ideas de que todos debemos ser iguales, pero pues los escucho, porque es que como todo liberal, como todo liberal, uno debe siempre defender que aunque no esté de acuerdo con esa persona, debo defender con mi vida que tú puedas expresarte. Entonces yo creo que estamos en medio de una batalla cultural que vienen haciendo. A mí personalmente no me gusta que todos seamos iguales, es una gran mentira. Yo creo que eso socava la base del liberalismo, ¿no? De que todos podemos ejercer nuestras libertades y ser como se nos venga en gana. Que el Estado no se nos meta ni siquiera en la cama.
que el Estado no nos diga qué es una familia, porque es que por lo menos Colombia o el mundo es diverso. Yo no comparto eso. Pero pues obviamente es interesante, por lo menos hay un libro que me he querido leer, muchachos, pero es que está en inglés. Se llama Values, que es de el primer ministro de Canadá, que habla de un nuevo liberalismo, un liberalismo de centro, en el que entiende que debemos respetar siempre las libertades individuales, trabajar en algunas reformas sociales, pero al mismo tiempo entendiendo que el mercado y que el crecimiento económico se da porque debemos dejar a las personas que ejerzan esa su creatividad. Porque cuando permitimos que tú puedas montar un negocio y te facilitamos que puedas emprender y puedas hacerlo, eh, te premiamos el éxito y eso hace que haya un crecimiento y con ese crecimiento pues se genera riqueza y con esa riqueza que se genera pues podemos hacer proyectos sociales que pueden ayudar al país. Entonces es interesante y pues aquí yo les dejo una pequeña idea de lo que es para mí esta nueva derecha que vienen haciendo. Todavía no se ha formado y vamos a estar viendo diferentes derechas o diferentes nuevas derechas que van a estar peleando por, por conseguir el poder en Colombia. Entonces vamos a ver diferentes candidatos con diferentes ideas, pero generalmente todo esto hace parte de una batalla cultural en la que nos encontramos y es interesante que podamos entenderlo y buscar, buscar el punto para que ustedes pues no coman entero, muchachos, uno no puede comer entero. A mí personalmente no me gusta comer entero, ni me gustan los cultos, ni me gustan los colectivismos, ni me gusta nada de eso. Entonces, por eso leo y me gusta buscar libros. No soy el mayor lector del mundo, pero es que hay que entender todo esto. Y la historia nos lo está contando y la historia aquí se sigue repitiendo, pero con nuevos nombres y vuelven a ir al pasado a tomar sus ideas de la base y vuelven y salen con un nuevo nombre. Entonces, esto es la nueva derecha, muchachos, que están haciendo, que hace parte, como les digo, de esta batalla cultural.